En esta presentación vamos a abordar el tema de emergencias obstétricas en general, pero sobre todo vamos a hacer énfasis en el abordaje diagnóstico y terapéutico de la hemorragia posparto. Cuando nos referimos a emergencias obstétricas, es un capítulo muy amplio de la obstetricia y podríamos agrupar allí algunos cuadros clínicos destacables, como pueden ser los estados hipertensivos del embarazo, las metrorragias vinculadas con complicaciones en el embarazo, las complicaciones infecciosas graves, el paro cardiorrespiratorio, un cuadro excepcional en el ambiente obstétrico, y la hemorragia posparto. ¿Cuál es la importancia del tema que vamos a abordar hoy? Bueno, la importancia es que las emergencias obstétricas son una de las principales causas por las que mueren las mujeres como complicaciones vinculadas al embarazo, parto y puerperio. Específicamente, cuando pensamos en cuáles son los cuadros que generan emergencias relacionadas con el embarazo, los más destacables son las que tienen que ver con complicaciones médicas preexistentes que pueden agravarse durante el embarazo, pero si vamos a complicaciones propias del estado grávido puerperal, las hemorragias, como podemos ver en la diapositiva, son una de las principales causas de mortalidad materna a nivel mundial. Las complicaciones relacionadas con los estados hipertensivos, sobre todo inducidos por el embarazo, son una causa relevante de muertes maternas. Las infecciones, generalmente después del parto o después de complicaciones por aborto, las complicaciones por aborto específicas y los trastornos de la coagulación. Tal es así que la Organización Mundial de la Salud, dándole la relevancia que tiene y apuntando sobre todo a desarrollar estrategias de prevención primaria y secundaria de las complicaciones vinculadas con el embarazo, parto y puerperio, destaca algunas herramientas terapéuticas, herramientas diagnósticas que deben contar los países para prevenir las muertes innecesarias vinculadas con estas complicaciones. Y allí destaca, la necesidad del suministro de sangre segura, la necesidad de contar con servicios adecuados de anticoncepción y de aborto sin riesgo, la necesidad de contar con medicamentos esenciales como son los antibióticos y la oxitocina o los uterotónicos en general, la atención de calidad antes, durante y después del parto y contar cada país con un registro de las muertes vinculadas con el embarazo, parto y puerperio y un análisis de las causas de las mismas para poder desarrollar estrategias que lo prevengan. Así es como se comporta nuestro país en general en cuanto a medidas terapéuticas, a servicios asistenciales de salud sexual y reproductiva y a la auditoría de cada una de las muertes maternas y de las complicaciones graves vinculadas con el embarazo. Específicamente entonces en emergencias obstétricas en cuanto a los estados hipertensivos del embarazo. En estados hipertensivos del embarazo tenemos diferentes tipos o una clasificación que incluye la hipertensión crónica con síndrome preeclampsia sobreagregada, la hipertensión gestacional y el síndrome preeclampsia-eclampsia. Como emergencia obstétrica debemos destacar y considerar el manejo adecuado del síndrome preeclampsia-eclampsia cuando cumple con criterios de severidad. Este no es un tema que vamos a abordar en el día de hoy. En cuanto a las metrorragias del embarazo, que pueden causar complicaciones que se comportan como emergencias en obstetricia, podemos catalogarlas en dos grandes grupos: las metrorragias gravídicas de la primera mitad del embarazo y las metrorragias gravídicas de la segunda mitad del embarazo. En la primera mitad del embarazo, por frecuencia, las complicaciones vinculadas al aborto, espontáneo o provocado. Le siguen en frecuencia las complicaciones vinculadas al embarazo ectópico y mucho más alejado en incidencia las complicaciones vinculadas con el desarrollo del embarazo, la enfermedad trofoblástica gestacional. Y en cuanto a las metrorragias gravídicas de la segunda mitad del embarazo, podemos destacar las causadas por una alteración de la inserción placentaria, como es la placenta previa, las causadas por el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y más alejado en incidencia la rotura uterina, que es una emergencia obstétrica. En cuanto a las complicaciones infecciosas graves, las complicaciones infecciosas sobre todo se ven vinculadas a infecciones posaborto o infecciones puerperales. En nuestro país en particular, a partir de las estrategias desarrolladas de prevención y las políticas sanitarias en salud sexual y reproductiva, en lo que tiene que ver específicamente con la interrupción voluntaria del embarazo, las infecciones posaborto han disminuido enormemente en incidencia y como causa de emergencias obstétricas, pero las tenemos que tener presente. Y las infecciones puerperales pueden ser una complicación grave
que generen trastornos severos. El paro cardiorrespiratorio es un cuadro grave que requiere el inicio de la reanimación cardiopulmonar, siempre teniendo en cuenta que lo prima sobre nuestra atención es la salud de la mujer embarazada. Y finalmente las hemorragias posparto. Como les dije al inicio de la presentación, sobre todo nos vamos a dirigir y a desarrollar este tema como emergencia obstétrica. ¿Cómo se define la hemorragia posparto? La hemorragia posparto se define como la pérdida de sangre mayor a 500 centímetros cúbicos luego de un parto vaginal o mayor a 1000 centímetros cúbicos después de una cesárea. ¿Cuál es la prevalencia de la hemorragia posparto? Del 6 al 10% es la prevalencia global de hemorragia posparto y mayor a 1000 centímetros cúbicos 2 a 3%. Es decir, que una de cada 10 mujeres en proceso de nacimiento podrían llegar a tener esta complicación. La hemorragia posparto es la principal causa de mortalidad materna directa a nivel mundial. Es responsable del 22 al 55% de los casos de morbilidad materna grave. Podemos poner como ejemplo la necesidad de realizar una histerectomía. Es decir, que todas las estrategias de abordaje precoz y de prevención que desarrollemos son muy relevantes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay determinadas alteraciones durante el proceso del embarazo o el proceso de nacimiento que debemos tener en cuenta para prevenir la posibilidad de desarrollo de una hemorragia posparto. La placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, la cesárea de emergencia, enfermedades de la coagulación, corioamnionitis, la cesárea electiva, el embarazo gemelar, el peso fetal mayor de 4.500 gramos, el polidramnios, multiparidad, el síndrome HELP, el parto instrumental, la inducción del trabajo de parto, la obesidad, el antecedente de haber tenido una hemorragia posparto, la cesárea previa, el trabajo de parto prolongado, la edad mayor de 40 años. Todos estos son factores de riesgo que deberíamos considerar al momento de la asistencia del nacimiento. Ahora, ¿cuáles son las causas y cómo estos factores de riesgo están relacionados con esas probables causas? Globalmente, las causas vinculadas con alteraciones del tono uterino son la principal causa de hemorragia posparto. Hasta un 70 o un 80%, estiman otros, es como causa de hemorragia posparto. Luego le siguen en frecuencia los trastornos vinculados con la retención de restos ovulares. Luego le siguen la posibilidad de trauma, los traumatismos obstétricos, la lesión del canal de parto o la rotura uterina. Y finalmente, en frecuencia como causa de hemorragia posparto, tenemos las alteraciones de la coagulación. Veamos ahora cómo los diferentes factores de riesgo que mencionamos están vinculados con estas probables causas. Como les dije recién, las alteraciones del tono uterino son la causa más frecuente de hemorragia posparto. ¿Cuál es la etiología que puede causar trastornos del tono uterino? Todos los elementos que ocasionen sobredistensión uterina pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo de alteraciones del tono durante el nacimiento. ¿Cuáles son esos elementos? El embarazo múltiple, la macrosomía fetal, el polidramnios, el antecedente de la multiparidad, son causas que pueden generar sobredistensión uterina y por lo tanto factores favorecedores de alteraciones del tono durante el nacimiento. La fatiga muscular uterina, vinculada sobre todo a procesos infecciosos, es decir, la corioamnionitis, la rotura prematura y prolongada de membranas, pueden ser factores de riesgo que favorezcan la fatiga muscular y por lo tanto alteraciones del tono. La utilización de algunos medicamentos como el misoprostol, los tocolíticos o los AINES pueden ser factores favorecedores de alteraciones del tono y las anormalidades fetales como la hidrocefalia severa pueden generar también sobredistensión, alteraciones del tono de la fibra muscular. En cuanto a la etiología y los factores de riesgo que pueden causar complicaciones traumáticas, los desgarros vaginales, cervicales o perineales, es decir, en cualquiera de los sectores del canal de parto blando, pueden estar favorecidos en los casos de parto instrumental o de complicaciones causadas por una episiotomía o un desgarro imprevisto durante el proceso de nacimiento. La extensión del desgarro en la cesárea por una malposición de la presentación fetal o una necesidad de manipulación fetal para la extracción durante la cirugía pueden ser un factor determinante de desgarros durante el proceso de la cesárea. La rotura uterina puede estar favorecida en aquellos casos de mujeres que tienen el antecedente de cicatrices a nivel uterino. La inversión uterina
durante el proceso del parto o del alumbramiento puede ser por una excesiva tracción del cordón umbilical, por la presencia de una placenta fúndica que exterioriza el fondo del útero o en los casos de multiparidad. En el caso de complicaciones vinculadas con la retención de restos ovulares, la retención de restos ovulares puede verse favorecida en aquellas mujeres que tienen antecedentes de placenta, que les sucede que tienen placenta o membranas incompletas al momento del alumbramiento, o que tienen la presencia de abundantes coágulos. Esto puede generar alteraciones que den sangrado durante el proceso post-alumbramiento. Las anormalidades placentarias, sobre todo de localización, como puede ser la placenta previa, o anormalidad en la profundidad de invasión del tejido placentario, como es el acretismo placentario, la placenta acreta, percreta o íncreta, dependiendo del grado de alteración en la invasión del tejido placentario. Las alteraciones congénitas, las malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos internos, como es el útero bicorne u otros, y las adquiridas, como son el antecedente de cirugías previas, como pueden ser las cesáreas anteriores, o las miomectomías, dentro de las causas más frecuentes de cirugías y de cicatrices a nivel de las paredes uterinas. Y finalmente, en cuanto a los trastornos de la coagulación, cualquier alteración vinculada con coagulopatías congénitas, como son la enfermedad de von Willebrand, la hipofibrinogenemia, la hemofilia, son indudablemente un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones hemorrágicas. Las coagulopatías adquiridas durante el embarazo. Tengamos en cuenta que hay complicaciones severas vinculadas con los estados hipertensivos, como es el síndrome HELLP, la preeclampsia severa. Los trastornos de la funcionalidad hepática son cuadros muy graves que generan trastornos de la coagulación. Y la muerte fetal intrauterina evolucionada puede generar trastornos de la coagulación que se expresen con sangrados o hemorragias puerperales. El púrpura trombocitopénico idiopático. La coagulación intravascular diseminada, que también es una complicación que podemos ver en la muerte fetal intrauterina, en el síndrome preeclampsia-eclampsia severo, en el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, en la embolia de líquido amniótico, en los procesos infecciosos severos. La coagulopatía por dilución, en los casos de transfusiones masivas no controladas, y el antecedente de la anticoagulación. Tengamos presente que muchas veces tenemos mujeres que tienen indicado la prevención o la indicación de anticoagulantes por historias previas de trombosis o de tromboembolismo, y el uso de aspirina y heparina pueden ser un factor favorecedor de hemorragia. ¿Qué podemos hacer como prevención primaria para la hemorragia posparto? El manejo activo del alumbramiento. Esto es una medida o un conjunto de medidas preventivas que se ha confirmado que disminuyen la posibilidad de hemorragia y de sangrados durante el proceso de alumbramiento y posparto inmediato. El manejo activo del alumbramiento constituye la principal estrategia de prevención de la hemorragia posparto. Disminuye la hemorragia posparto en un 60%. Ahí vemos la necesidad de manejar estas medidas muy básicas de atención durante el nacimiento. El manejo activo del alumbramiento consiste en la aplicación de intervenciones que facilitan la expulsión de la placenta, aumentando las contracciones uterinas y sobre todo acortando los tiempos para prevenir la hemorragia por atonía uterina. El volumen de sangre que se pierde es inversamente proporcional al tiempo que se produce la expulsión de la placenta. Por lo tanto, todas aquellas medidas que nosotros instauramos para acortar el proceso de alumbramiento van directamente vinculados con la disminución de la pérdida de sangre durante este proceso. ¿En qué consiste el manejo activo del alumbramiento? Bueno, en la administración de uterotónicos inmediatamente después del nacimiento. Esto es una recomendación firme. En la tracción controlada del cordón para desprender la placenta. Esto acorta el tiempo de expulsión placentaria. Y en el masaje del fondo uterino después de la expulsión de la placenta. ¿Qué utilizamos como uterotónicos o cuáles son las recomendaciones en cuanto a los uterotónicos? Bueno, se recomienda el uso de agentes uterotónicos para la prevención de la hemorragia posparto durante el alumbramiento para todos los nacimientos, siendo el agente de primera elección la oxitocina. Es una recomendación fuerte. En caso de no contar con oxitocina, se pueden utilizar otros uterotónicos a los cuales nos vamos a referir a continuación. En cuanto a las medidas del manejo activo del alumbramiento, la adición de la tracción controlada del cordón aportó una reducción significativa de la pérdida hemática
y una duración menor, en promedio de 6 minutos, del periodo del alumbramiento. Como vimos, esto disminuye la pérdida sanguínea. Se recomienda el pinzamiento oportuno del cordón umbilical, es decir, no debemos vincular la necesidad de acortar el periodo del alumbramiento con el momento oportuno de pinzamiento del cordón umbilical. Es decir, que sigue siendo una recomendación firme el pinzamiento oportuno del cordón umbilical entre 1 o 3 minutos post nacimiento. No se recomienda el masaje uterino sostenido como intervención para prevenir la hemorragia posparto en las mujeres que han recibido oxitocina profiláctica, es decir, que cuando utilizamos uterotónicos no es necesario la utilización del masaje uterino. Sí está recomendado la vigilancia del tono uterino por palpación abdominal para el diagnóstico precoz de la atonía uterina, como vamos a ver en los controles. ¿Cuáles son las medidas de prevención secundarias? Es decir, cuando ya el cuadro clínico se está instalando. Bueno, fundamental la detección temprana de signos de alerta de hemorragia posparto. ¿Cuáles son los dos grandes momentos? Uno es durante la asistencia del parto y o la cesárea, quienes son que diagnostican o que deben estar alertas para el diagnóstico precoz, el médico y o partera que asiste al nacimiento. Luego del parto, que es un periodo muy relevante, que muchas veces bajamos la guardia en cuanto a la atención, es enfermería que debe estar entrenada en saber cuáles son los signos de alerta. En el posparto inmediato se recomienda en las primeras 4 o 5 horas luego del nacimiento un control clínico cada hora durante este periodo. ¿Qué cosas se deben controlar? El nivel de conciencia, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el sangrado uterino y la involución uterina. Es decir, son controles muy bien pautados que deberían estar absolutamente sistematizados en cualquier lugar que asistimos nacimiento para el control del posparto inmediato. ¿Cuáles son los criterios clínicos de detección de una hemorragia posparto o de la posibilidad de una complicación vinculadas con sangrado posparto? Si pensamos en la conciencia, cuando nos encontramos ante una mujer en el puerperio agitada, deprimida o inconsciente, en cuanto a la presión arterial, una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca en reposo mayor a 90 ciclos por minuto, un sangrado mayor del esperado para el momento del puerperio que transcurre y una involución uterina no adecuada, es decir, un útero que se palpe por encima del ombligo. Todos estos son elementos clínicos que deberían alertar a quienes controlan mujeres en el puerperio inmediato y activar lo que nosotros denominamos en obstetricia la alerta o código rojo. Convocar en ese momento algún referente en la guardia para la asistencia adecuada, las medidas inmediatas que son el acceso a una vía venosa periférica de adecuado calibre, la clasificación, la crasis con fibrinógeno, comenzar la reposición con suero Ringer y, de ser posible, contar con kits adecuados para la atención de hemorragia posparto. ¿Cuál es el tratamiento y manejo de la paciente con hemorragia posparto? Bueno, los objetivos son el control del sangrado, tratamiento de acuerdo a las etiologías que hemos analizado, la reposición adecuada y la oportuna de la pérdida hemática. El abordaje ante una hemorragia posparto son siempre pedir el apoyo multidisciplinario, comenzar la resucitación, la estabilización, la reposición de la pérdida hemática y acciones específicas de acuerdo a la etiología que hemos aprendido y que debemos tener siempre presente. Como vimos, identificar la causa y tratar. La causa más frecuente son trastornos del tono, la atonía uterina. Le sigue la retención de restos ovulares, los traumáticos y las alteraciones de la coagulación. Si se produjo ya el alumbramiento, es decir, la expulsión de la placenta, debemos diagnosticarlo. Si no se produjo, lo que estamos ante nuestros ojos es ante una retención placentaria y se debe proceder al alumbramiento manual bajo anestesia de ser necesario. Si eso no es posible, hay una alteración en la inserción, en la profundidad de la inserción placentaria, hay un acretismo placentario y puede llegar a requerirse la necesidad de cirugía e histerectomía. Si ya se ha producido el alumbramiento, como sucede muchas veces, debemos analizar si la placenta se encuentra íntegra. Si no se encuentra íntegra, tenemos el diagnóstico de retención de restos placentarios. Se debe recurrir al legrado para vaciar el útero y lograr su contractilidad. Si la placenta sí se encuentra íntegra, debemos inspeccionar cómo se encuentra el útero. ¿El útero se encuentra o no bien contraído? Si no se encuentra correctamente contraído, estamos ante una atonía uterina, la causa más frecuente de hemorragia posparto. En ese caso, inmediatamente se recomienda comenzar con el masaje uterino y la realización de uterotónicos. Si esto no logra una respuesta adecuada, se procede al taponamiento uterino con balón
Y si esto no logra una respuesta adecuada, esperable, se procede a maniobras más invasivas por especialistas como suturas hemostáticas, como ligadura de arterias hipogástricas, como la necesidad de histerectomía o la embolización. En el caso de que el útero se encuentre bien contraído, es decir, se expulsó la placenta correctamente y el útero se encuentra bien contraído, deberemos realizar un examen exhaustivo de las partes blandas del canal de parto para encontrar cuál es la causa del sangrado. Si el canal de parto blando no se encuentra indemne, estamos ante la presencia de desgarro. Se debe proceder a la sutura por vía vaginal o por vía abdominal de acuerdo al acceso que se haya realizado. Si en el caso de que no se encuentren lesiones, es decir, el canal de parto blando se encuentra indemne, debemos sospechar una alteración de la coagulación como causa final de la hemorragia posparto. ¿Cuál es el manejo de la otonía uterina, la causa más frecuente de hemorragia posparto? El masaje uterino es la primera medida y como ven allí en el esquema se recomienda iniciar inmediatamente el masaje uterino y el masaje uterino más recomendado es por vía abdominal y por vía vaginal, es decir, entre las dos manos del médico tratante, comprimir el útero para lograr la contractilidad uterina y disminuir el sangrado. La OMS dice que el masaje uterino debe iniciarse una vez que la hemorragia por atonía posparto fue diagnosticada. La calidad de la evidencia es baja, es decir, no tenemos estudios randomizados porque sabemos que es una herramienta que funciona, pero la recomendación es muy fuerte. ¿Qué fármacos contamos para el tratamiento de la otonía uterina? Los uterotónicos. Y dentro de ellos debemos destacar a la oxitocina, la metilergonobina, el misoprostol o la carbetocina. La oxitocina, la primera droga que siempre mencionamos como de utilidad en la hemorragia posparto y en la atonía uterina. ¿Qué es lo que hace? Produce contracciones rítmicas del cuerpo uterino. Se puede utilizar por vía intramuscular o por vía intravenosa. Es de absorción rápida por cualquiera de las dos vías. La duración del efecto cuando lo utilizamos por vía intramuscular es de 30 a 60 minutos y cuando lo usamos por vía intravenosa es de 20 minutos después de cesar la infusión. La vida media plasmática es de 1 a 6 minutos. ¿Cuál es la dosis que se recomienda? Y esto lo debemos tener presente. Tanto la OMS, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, como la Asociación Americana de Ginecólogos y Obstetras, tienen recomendaciones. Unos recomiendan 20 unidades en 1000 centímetros cúbicos de suero fisiológico, 20 unidades en 500 centímetros cúbicos de suero fisiológico, de 10 a 40 unidades en 500 o 1000 de suero fisiológico. La cuestión es que todas son dosis similares en diferentes grados de dilución y por lo tanto en diferentes velocidades de infusión. ¿Cuáles son los efectos adversos? Tiene un efecto antidiurético, puede generar una intoxicación acuosa por ese efecto, vómitos, cefaleas, somnolencia, convulsiones, pero que en general no se ven con estas dosis que hemos recomendado en este caso, sino con dosis mayores. La metilergonobina, otro uterotónico, produce contracción tónica del cuerpo uterino, no rítmica, y por estimulación miometrial de los receptores alfa-adrenérgicos. Se puede utilizar por vía intramuscular o vía intravenosa. Cuando utilizamos la vía intravenosa debemos tener presente realizarlo de manera lenta porque el inicio es inmediato y puede generar efectos secundarios. La dosis es de 0,2 miligramos intramuscular o intravenosa y puede repetirse cada 15 minutos y luego cada 4 horas con un máximo de 1 miligramo. Está contraindicado en aquellos casos de mujeres con hipertensión o antecedentes de migraña o fenómeno de Raynaud por sus efectos secundarios. Y los efectos adversos que podemos tener con esta droga son las náuseas, los vómitos y la hipertensión. A diferencia de la oxitocina, se asocia con más efectos secundarios porque actúa de una manera sistémica en el músculo liso, mientras que la oxitocina es específica para el músculo liso uterino. Sin embargo, sus efectos son más duraderos y producen más contracciones tetánicas de la oxitocina. El misoprostol es otra droga de utilización como uterotónico, es un análogo sintético de la prostaglandina E1 que se une a receptores miometriales promoviendo la contractilidad uterina. La dosis recomendada para la hemorragia posparto es de 800 microgramos por vía oral, en general las pastillas son de 200 microgramos, por lo tanto son 4 comprimidos, que lo podemos utilizar sublingual o intrarrectal si la conciencia está alterada. El inicio de acción es 20 a 30 minutos y las ventajas es que es un medicamento que es muy económico, que es fácil de administrar y que no requiere medidas de preservación como la refrigeración. Los efectos secundarios son la fiebre, el broncoespasmo, la diarrea. La carbetocina es un agonista sintético de la oxitocina,
de acción prolongada y tiene propiedades farmacológicas similares a la oxitocina, con el beneficio de que es más fácil su conservación. Se une a los receptores del músculo liso del útero, al igual que la oxitocina, y causa contracciones rítmicas también al igual que la oxitocina. Tiene la ventaja sobre la oxitocina que es su mayor duración de acción y la conservación. La dosis es de 100 microgramos intravenosos diluidos en 20 centímetros de suero fisiológico, pasándolo lentamente. La carbetocina tiene estudios en cuanto a su efecto y su eficacia. Su efecto terapéutico por el momento se carece de evidencia que avale el uso para el tratamiento específico de la hemorragia posparto por atonía, pero como sus efectos son similares a la oxitocina, se asume su efectividad y se recomienda. Sería más beneficioso en la hemorragia posparto que la oxitocina en la cesárea, que es en los estudios que se ha probado su utilización. No mostró beneficio comparativo en la utilización en el parto. Pero aún con esto, todos los agentes son efectivos, todos los agentes uterotónicos son efectivos para prevenir la hemorragia posparto en comparación con el placebo en cualquiera de los estudios que analicemos. La oxitocina y metilergonobina, oxitocina y misoprostol, carbetocina, son más beneficiosos para la prevención que la oxitocina sola. La combinación de dos drogas se asocia a mayores efectos adversos. ¿Cuál elegimos entonces? Bueno, la OMS dice que la hemorragia, la necesidad de transfusión y los efectos colaterales son menores con oxitocina que con metilergonobina o con misoprostol. La FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, dice que recomienda la oxitocina como primera opción. Y en entornos donde no se dispone de oxitocina o no se puede garantizar su calidad por la refrigeración, se recomienda el uso de otros uterotónicos como la carbetocina, la ergometrina, metilergometrina o el misoprostol. Y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia recomienda la administración secuencial hasta agotar dosis de oxitocina, metilergonobina y misoprostol. Si la respuesta al tratamiento farmacológico no se logra, se recomienda el taponamiento uterino. Acá es solo para mostrarles la utilización del balón de Bakri, o en su defecto podemos utilizar una sonda Foley cuando no contamos con valor de Bakri. Su objetivo es introducir en la cavidad uterina y el mecanismo de acción es el aumento de la presión intracavitaria por encima de la presión arterial, provocando que los vasos se colapsen y generando la producción de contracciones uterinas. El balón de Bakri lo colocamos cuando se utiliza y vemos la respuesta. Si no hay respuesta, hay que proceder al acceso quirúrgico inmediato. Y si hay respuesta, la respuesta puede ser definitiva o temporal. La temporal nos ayuda a la adecuada reposición y al traslado de la paciente en los casos de necesidad. Y si la respuesta es definitiva, se puede mantener el balón intracavitario de 12 a 24 horas con una cobertura antibiótica adecuada y con una extracción lenta al momento de la decisión. Como ven, la tasa de éxito reportada en las distintas series oscila entre 75 y 97%, por lo tanto es una medida efectiva. Otras medidas utilizadas por los especialistas en ginecología o por necesidad son las cinturas hemostáticas, la ligadura de las arterias hipogástricas, la necesidad de histerectomía o la embolización de las arterias hipogástricas. Esto para mostrarles la cartilla que nosotros tenemos en el Hospital Pereira Rosell en la puerta de emergencia como guía inicial para el diagnóstico y las primeras medidas terapéuticas del manejo de la hemorragia posparto. Para finalizar, mostrarles la bibliografía en la cual está sustentada esta presentación.